Hola a todos, ¿hace un poco de química? Hoy vamos a resolver ejercicios de las leyes de los gases. Y el primero dice así: un recipiente con una capacidad de 25 litros contiene un gas a una presión de 7,5 atmósferas. Calcula la nueva presión a la que se verá sometido el gas si lo comprimimos hasta un volumen de 10 litros sin cambiar la temperatura. Lo primero que vamos a hacer es copiar los datos que nos dan. Nos hablan de un volumen de 25 litros cuando la presión es 7,5 atmósferas. Y nos piden la presión cuando el volumen es 10 litros. Bien, pues como tenemos presión y volumen, la ley que nos relaciona presión y volumen es la ley de Boyle, que me dice presión por volumen en una condición es igual a presión por volumen en la otra condición. Simplemente tenemos que sustituir los valores y despejar. Presión 1, 7,5, volumen 1, 25, presión 2, la que quiero conocer, y volumen 2, 10. Como ese 10 está multiplicando la presión 2, pues pasa al otro lado dividiendo y así despejamos la presión. Calculamos en la calculadora y tenemos 18,75 atmósferas. Lo cual es lógico que nos salga este valor, porque ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos disminuido el volumen. Al disminuir el volumen, las partículas de ese gas son las mismas, no hemos quitado gas ni hemos metido nuevo gas, es decir, tenemos el mismo número de partículas, pero se están moviendo en un espacio más pequeño, por lo que tardarán menos en chocar con las paredes del recipiente y por lo tanto chocarán más veces con las paredes de ese recipiente, es decir, aumentará la presión. Ojo, ojito, a una cosa, no nos confundamos, aquí no podemos aplicar la regla de 3 directa, porque presión y volumen no son directamente proporcionales, presión y volumen son inversamente proporcionales, por lo tanto no podemos usar la regla de 3 directa, nos daría un resultado incorrecto. Vamos con el siguiente ejercicio. Nos dice, un recipiente rígido contiene un gas a 5,25 atmósferas y 25 grados centígrados. Si la presión no debe sobrepasar las 9,75 atmósferas, ¿hasta qué temperatura se podría calentar sin peligro? Bien, pues como hemos hecho antes, apuntamos los datos que tenemos. La presión 1 es 5,25 atmósferas, cuando la temperatura es 25 grados centígrados. Si la presión es 9,75 atmósferas, nos preguntan la nueva temperatura. Bien, este es un ejercicio de gases en los que se nos relaciona presión y temperatura. Y lo primero que tenemos que acordarnos es que en esa ley la temperatura siempre tiene que ir en Kelvin. Por lo tanto, tenemos que pasar la temperatura 1 de 25 grados centígrados a Kelvin. ¿Y cómo se hacía? Sumando 273. Por lo tanto, 25 más 273 tenemos 298 Kelvin. En las leyes de los gases en los que aparece la temperatura, además de tenerla que pasar a Kelvin, tenemos que recordar que podemos resolver estos ejercicios de dos maneras. La primera de ellas, mediante la formulita. Como presión y temperatura son dos magnitudes directamente proporcionales, es decir, a mayor presión, mayor temperatura, la ecuación será dividiendo, es decir, presión 1 partido temperatura 1 va a ser igual a presión 2 partido temperatura 2. Sustituimos valores, presión 1 5,25, temperatura 1 25 grados, pero no lo ponemos en grados centígrados, en Kelvin 298. Presión 2, 9,75 y temperatura 2 la que me piden. Tenemos dos fracciones equivalentes que se resuelven en cruz, multiplicando y dividiendo en cruz. 5,25 por temperatura 2 igual a 298 por 9,75. Ese 5,25 está multiplicando la temperatura 2, pues para poder despejar esa temperatura, ese 5,25 que estaba multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Operamos y conseguimos la temperatura 2, 553 Kelvin. Si queremos,
podemos pasarlo a grados centígrados. Como antes, para pasar a Kelvin sumamos a los centígrados 273, ahora para sacar los centígrados a los grados Kelvin le restamos 273 y tendremos la temperatura en grados centígrados. Segunda forma que podemos usar en este ejercicio, y podréis elegir cualquiera de las dos. Bueno, como hemos dicho antes, presión y temperatura son directamente proporcionales, es decir, a más presión, más temperatura. Por lo tanto, vamos a poder aplicar una regla de 3 directa. Y es lo que vamos a hacer. Si para 5,25 atmósferas tenemos una temperatura de, ojito en Kelvin, 298 Kelvin, para 9,75 atmósferas tendremos una temperatura de X. Y una regla de 3 directa se resuelve en cruz, multiplicando y dividiendo en cruz. Y si os dais cuenta, tenemos el mismo despeje que en la primera forma, con lo cual volveremos a obtener el 553,43 Kelvin. Vamos a interpretar si este resultado es lógico. Hemos cogido y hemos aumentado la presión, ¿vale? ¿Qué es lo que hemos conseguido? Pues hemos conseguido aumentar la temperatura. Vamos a verlo de la otra manera. Si yo aumento la temperatura, las partículas se mueven más rápido, con lo que al moverse más rápido golpearán más veces con las paredes del recipiente. Por lo tanto, mayor presión. Es decir, a mayor presión, mayor temperatura. Lo que sabemos por teoría nos concuerda con lo que nos ha salido numéricamente. Y vamos con el tercer ejercicio. Nos dice que un recipiente que puede variar su volumen contiene 12 litros de un gas a 3,2 atmósferas y 43 grados centígrados. ¿Qué volumen alcanzará si aumentamos la temperatura hasta los 185 grados centígrados, manteniendo constante la presión? Vale, pues como siempre en todos los ejercicios empezamos a apuntar los datos que nos dan en el enunciado. Nos dicen que tenemos un volumen de 12 litros cuando la presión es 3,2 atmósferas y la temperatura 43 grados centígrados. Nos piden el volumen en la condición 2 cuando la temperatura es 185 grados centígrados. Y nos dicen que la presión se mantiene constante, por lo tanto me olvido de ella. Solo me interesan entonces volumen y temperatura. Es un ejercicio de gases donde se relacionan volumen y temperatura. Como es un ejercicio de gases donde está la temperatura, tenemos que hacer lo que hemos hecho antes. Pasarla a Kelvin. En los ejercicios de gases en los que interviene la temperatura siempre en Kelvin. ¿Y cómo pasábamos de grados centígrados a grados Kelvin? Sumando 273. Pues a ese 43 le sumamos 273, a temperatura 1, y a la temperatura 2, que es la de 185 grados centígrados, también le sumamos 273. Y como hemos dicho antes en el anterior ejercicio, en los ejercicios de gases donde interviene la temperatura, podemos usar dos formas de resolverlo. Podemos resolverlo de dos maneras. Una de ellas, la formulita. Como volumen y temperatura son directamente proporcionales, a más volumen, más temperatura, la relación será de división. Volumen 1 partido de 1 va a ser igual a volumen 2 partido de temperatura 2. Sustituimos los valores. Volumen 1, 12 litros. Temperatura 1, 316 Kelvin. En Kelvin. Igual a volumen 2, que no lo conocemos, y la temperatura 2, 458 Kelvin. Lo mismo que antes. Dos fracciones equivalentes se resuelven en cruz. 12 por 458 igual a 316 por V2. Ese 316 que está multiplicando a V2 pasa al otro lado dividiendo. Calculamos y obtenemos el volumen. En este caso, 17,39 litros. ¿Qué otra forma podemos usar? Bueno, pues como hemos dicho que volumen y temperatura son directamente proporcionales, podremos usar una regla de 3 directa. Si para 12 litros
tenemos una temperatura de ojito en Kelvin, 316 Kelvin. Si la temperatura es 458 Kelvin, ¿cuánto será el volumen? X. ¿Y la regla de tres directa cómo se resolvía? En cruz. Por lo tanto, 12 por 458 igual a 316 por X, que si os dais cuenta es el mismo despeje que vamos a tener que en la primera forma. Y con esto y un bizcocho, hasta luego.